había sabido, pero te voy a decir ahorita. ¿Cuál es? ¿Quién está? El último, Inge. El último. ¿Sergio? Sí. A ver, primero los que estaban por terminar ya el de café, ¿cuál es? ¿Este es? Nosotros, sí, sí, Inge. Nosotros, sí. Espera un momentito, voy Ok, Inge. a sus compañeros, voy a ver, ¿dónde está cadenas? Abrir. Mira. Y eso tú mismo has dicho, ¿no? Uno entra con la velocidad y la potencia y te va a dar un tipo de cadena. Por ejemplo, el paso de 15.87. Entonces, si este se ha roto en la primera vuelta, ¿qué significa? Que esta cadena, la capacidad de esta cadena es muy pequeña, su diámetro es muy pequeño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la otra cadena que va a tener un paso mayor, un diámetro mayor, o sea, los inmediatamente superiores. Hay que volver a recalcular y seguramente lo que te va a dar es una cadena con mayor diámetro. ¿No? ¿Qué tiene que ver el número de dientes? ¿Qué tiene que ver? Aquí está potencia en función del número de revoluciones. Si para con esa potencia que has calculado, esta cadena no te da, tienes que seleccionar otra cadena superior a esa. Superior a esa. No tiene nada que ver ni la longitud ni el número de dientes, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Inge, gracias. Nada que ver. A ver, ya estaba lindito, estamos ya cerca. Aquí está muy bien. Solo que aquí habría que, como es fuerza aquí, esta sería fuerza unitaria, ¿no? Sí, Inge. Esta aquí, Sí, Inge. esta sería FU, sería FU, FU, FU. Entonces, FT sería, colocas aquí, suponiendo que o sea, no suponiendo. Sí, suponiendo que un martillo, que un grano de café, o sea, no, hemos establecido que un grano de café, para llegar a la granulometría establecida, requiere por lo menos 4 golpes, ¿no? 4 golpes. Pero esto no está bien.
No, no, Inge, eso es porque en un eje secundario hay cuatro martillos. Entonces, los cuatro martillos son los que van a... Creo que no está bien, ¿eh? Porque es la fuerza unitaria, ¿no ves? Sobre un café. Sí, Sí, Inge. esa es la unitaria, esa FP es la unitaria. Y lo que hacemos para el cálculo de la potencia de trituración lo multiplicamos por el número de martillos que van a estar en cada eje secundario. Están golpeando al mismo tiempo cuatro martillos. Sí, Inge. Entonces hay que colocar acá, ¿no? Eje unitario sería esto. Eje total, suponiendo que tenemos cuatro martillos que golpean al mismo tiempo a los granos de café. Entonces tendríamos por cuatro. Esto hay que no aparezca como sacado de la galera. Este cuatro Ok, hay que Inge, explicar. Está bien, y lo vamos a explicar más. Hay que explicar. vamos a explicar eso más, Inge. Ya. Muy bien. Muy bien. Esto no está bien. Esto es para las inercias, ¿no ves? ¿Para qué es Inge, esto? Eso es para la desaceleración que ocurre cuando ¿Y eso para uno qué se nos le va a servir? coloca para poder dimensionar el martillo, Inge. Acá, ahí sí, nada, ahí nada, es. nada, nada que ver. Nada que ver. No, esta es la desaceleración angular debido a las fuerzas de impacto. Esto no tiene nada que ver. Este alfa tiene que ser simplemente la velocidad final. O sea, tenemos que hacer de cero a una velocidad. A ver, esta es la cosa. A ver, aquí, digamos. Aquí tenemos insertar. Nada que ver, esta es la velocidad angular a la que va en vacío. Esa es la velocidad angular en vacío. Y este es el tiempo que va a entrar, que va a tardar para entrar en régimen al vacío. ¿Se ven? Inge. Sí, Inge. Entonces, esta es la velocidad inicial a la cual tiene que funcionar, es decir, insertar acá, esta es la velocidad a la que tiene que funcionar, ¿no? A la que va a funcionar en vacío. Tenemos que llegar acá. La aceleración angular es esta. Esta.
es desde cero hasta que ya ahí, porque ahí tenemos que vencer la inercia para que empiece a mover todo eso, y ahí es donde se consume mucho. Hasta que agarre, una vez que agarre aquí la inercia, ya no, pues evidentemente va a haber un poquito de desaceleración en el momento de impacto, pero es insignificante. La mayor inercia es esta. Y este es el tiempo, este tiempo t, esto debe ser menor que 28 segundos, porque esta es la potencia nominal, ¿no? Esta es la potencia nominal. En realidad es esto, es así. Esta curva, la curva es así. La curva, si esto es potencia, si fuera potencia, si fuera en vez de velocidad sería potencia, es así. O sea, lo que les he dicho de la velocidad está bien, ¿no? Pero si fuera potencia, si esta es la potencia nominal, entonces, al inicio de la, digamos, es la potencia nominal, ¿no? Esta es la potencia nominal. ¿Cuánto han sacado ustedes? La potencia, Bueno, entonces, un motor eléctrico insertar, te puede soportar hasta 2 veces la potencia nominal en un tiempo máximo de 28 segundos. Esta es la potencia nominal, ¿no? A la que va a funcionar. Pero para el arranque, el motor, durante un tiempo menor a 28 segundos, acá insertar 28 segundos, máximo te puede soportar acá, insertar. Más de 28 segundos, no te va a aguantar, se va a quemar. Porque el motor eléctrico no es otra cosa lleno de cablecitos, es como si tuvieras una tubería de aguas, ¿no? Entonces esa tubería va a soportar porque tiene que ir más corriente, ¿no? Más corriente al momento de arrancar. Durante 28 segundos te puedes aguantar eso. Si es más de 28 segundos, se va a quemar tu motor. Por eso es que a veces cuando uno está haciendo las pruebas, has diseñado, has fabricado la máquina, entonces ya vamos a probar. Te lo pruebas y tienes que estar ahí cerquita la cuchilla y a ver cómo funciona. Y tiene que funcionar así. Tiene que funcionar así. ¿No? Y si no hace así, se hace. Inmediatamente tienes que bajar porque no va a entrar en régimen permanente. Entonces, este tiempo es máximo 28 segundos, pero este tiempo alfa t, que es ese tiempo que es W sobre t, tú te das en función del tipo de máquina, de que te dicho, por ejemplo, para un molino te puedes dar unos 10 segundos. O 5 segundos, o te das, no sé, pero para una licuadora, imagínate que tú vayas al mercado y te compras una licuadora y tu licuadora, hágame la prueba y funciona. No te compras, ¿no? Ahí tiene que ser 0,5 segundos, 0,2 segundos. Entonces eso también depende de la función que va a cumplir el, el equipo. Pero quien diseñe, quien selecciona ese tiempo es el diseñador, justamente para que entre en régimen permanente. Si fuera, esta es la potencia. En cambio, la velocidad, es como les he dicho, es al revés. La velocidad empieza de cero y esa es la velocidad. Y esta es la potencia. Entonces, es lo mismo, ¿no? Con velocidad sería así, con potencia sería así. ¿Se entendió? Entonces, bajo este principio, el alfa va a ser, pues, insertar
va a ser igual a W sobre tiempo. Sobre el tiempo. ¿Cuál va a ser este W? Este W, que son 57, pero no sé cuántos, ¿no? En radianes. Es W de funcionamiento nominal sobre el tiempo que ustedes se van a dar de esto. ¿Se entendió? Y que en esa parte, como habíamos visto en tesis también, en realidad lo que toman en cuenta es, una vez estando en el régimen permanente, debido a la carga que ponemos de, digamos, de los cuántos kilos de café pongamos, debido a eso se desacelera, porque ahora lo que nos está mostrando es la aceleración para llegar hasta Pero el eso régimen no tiene nada permanente, que ¿no? ver con la inercia. ¿En qué le afecta? Simplemente que la desacelera. Lo que está haciendo es, vamos a ver, en esto mismo, lo que está haciendo es, digamos, esta es la velocidad nominal. Lo que está haciendo es, simplemente es esto, ¿no? Está funcionando aquí ya, digamos, el día está en régimen permanente. Y cuando va a empezar a moler, va a bajar un poquito. A ver, insertar, lo que está haciendo es esto. De aquí va a haber un tiempo para entrar en régimen permanente. De ahí empieza a funcionar. Cuando empieza a moler, va a haber una desaceleración en un tiempo de choque. Y de ahí va a ser constante. Insertar. Esto es, ¿no? Va a funcionar así y de ahí está constante ahí. Cuando empiece a moler, va a ser ahí y después va a ser así. Eso va a ser. ¿Y esto en Sí, qué le va a afectar a la potencia de inercia? ¿En qué le va a afectar? En nada. En nada. ¿Acaso va a volver a esta velocidad? En nada. Aquí va a haber una desaceleración que no le afecte en nada. Nada, hemos en función de esto hemos calculado esta potencia. No hay aquí nada que ver. Esta es la potencia. Acá, por eso se dice aquí, cuando ya estamos aquí en funcionamiento, la inercia nada que ver, porque ya está a la velocidad nominal. Si estuviéramos dimensionando un freno, ahí sí, decir, nosotros tenemos más, que de aquí tenemos que bajarlo. En tanto tiempo tenemos que bajarlo a cero. Entonces necesitamos un freno. Y ahí tenemos la inercia. La potencia de inercia con esa potencia inercial que está girando a esa velocidad, más bien tenemos que bajar a cero y ahí se dimensiona frenos, esos en elementos 2. Pero aquí nada que ver, está mal. Si hay una especie Ya de dije, esto, está mal. sí, Es eso, nos- esto. Está ok, claro, mal. Miguel. eso tienes razón, lo vamos a corregir. Bien. Esto es aprendiendo, esto es equivocándose y haciendo, equivocándose y haciendo. ¿Ya? Sí, No se sienta mal, esto es así. dije, acaba de borrar ecuaciones por si acaso sin querer. Sí, no, Ah, ok. todo no está explicado así. Estamos embarrando. Bien. Otro. Buenas tardes, ingeniero. Por favor, puede Dije, revisar nuestro proyecto. una cosa antes, no sé si después de todos podría revisar lo demás, o sea, hemos hecho los cálculos del eje, hemos corregido lo del eje y con eso hemos corregido todo lo demás. Cosa, Ya, hay que ver todavía. La vez pasada ya, no sé, pero ya había ya les dije unas cosas, ¿no? sí, eso tomamos en cuenta y lo recalculamos todo. Sí. Tenían que diseñar de principio a qué distancia, ¿no? Sí,
todo eso. Sí, G, esa parte lo La parte de añadimos las ahí inercias y directamente también. Para las correas. Esto era, ¿no? ¿Esto para cuál es? para el eje Ese es el principal, eje. ingeniero, El eje. el eje que va a transmitir movimiento. Esos W1, W2 y W3 vienen a ser los pesos de los discos con los ejes secundarios y martillos que nos recomendó que lo dividamos en 3 fuerzas. Pero debe ser poquito, ¿no? Sí, es poco, la verdad. Insignificante. 40 y algo, Inge, 43 si no me equivoco. Sí, 43.34 Eh, cada W. Insignificante en relación al... ¿Esto qué? Eso es el análisis en el plano XZ, ingeniero. Y el de arriba es en el XY. XY y XZ. Había que colocarle, ¿no? Aquí decir plano XY, aquí plano XZ. Ahí abajito está Inge, donde dice figura, el número de la figura y explica. ¿Dónde? Ah, sí, un poco más Ahí abajo, abajo. justo cuando está explicando, ahí, Cuando termina, figura ahí abajo. 41 dice. Ya. Pero mejor poner aquí plano Ok, XZ, se plano va. XY. No es nada, ¿no? ¿A qué velocidad está girando? ¿A qué velocidad, ingeniero? A 3200 RPM. Y en metros por segundo es 57, o 55, perdón. A ver, vamos a ver. Saquen su máquina, a ver. ¿Cuánto es de aquí? A ver, hagan. ¿Cuánto es su potencia? ¿La velocidad angular tienen? Sí, ¿Cuánto, Inge, cuánto es su velocidad angular? 3200. ¿Cuánto es la velocidad angular? en radianes por segundo, ¿quieren qué? Sí. 335 es. ¿No? ah, sí, perdón. Ya, entonces hagan así. ¿Y cuánto es su potencia? 10 HPs. 10 HP. Entonces hagan 75 por 10 dividido, 750. dividido en tu, ¿cuánto era tu momento, cuánto era tu velocidad angular? 335. Dividido 335. 2.23. Ya, 24. 2.24. Ujú. Entonces ahora es raíz cúbica de 16 por 224
dividido pi. ¿Y cuánto era tu tau? ¿El tau? O el sigma, ¿qué material es esto? Es un 1045. 1045. ¿Cuánto han tomado de sigma de fluencia? Según tablas es 505 megapascales. Y José, pero en kilogramos por un kilogramos centímetro cuadrado. Más o menos debe ser 4000. ¿N cuánto han tomado? Coeficiente de seguridad, ¿cuánto han tomado? Está con 4,5. 4,5 de coeficiente de seguridad. Sí. Entonces, a ver, más o menos el 1040 debe tener 4200 kilos por centímetro cuadrado. Eso por 0,5. Eso dividido entre 4. Entre 4,5 lo has hecho, ¿no? Entre 4,5. Sería 2100 entre 4,5. Con 2100 y 4.5 nos da 0,29. ¿Qué? ¿Cómo fue? 2100 entre 4,5, ¿cómo va a ser? Ah, no, le estaba diciendo la raíz a la raíz cúbica, o sea, lo que nos había dicho. 16 MT, ¿cuánto vale? Momento torsor, ¿cuánto sacamos? 224. 2,24. 24 dividido 3.14, 16 por... Tau, ¿cuánto era? 2100 entre 4,5. $466,7. Diámetro debería salirte mayor que 1.34 centímetros. Mayor que eso, ¿no? Si fuera torsión pura. Como has puesto flexión más, debe ser un poquito más. Mayor que 1.34. Que para hacer torsión pura, igual vamos dimensionado más abajo. Eso para el diámetro más pequeño. Sí, Inge. No, yo te digo, no, simplemente es para ver si no has tenido algún error o no. Ah, sí. No, nos Si sale solamente mayor haces que eso. torsión, te sale Ah, 1.34. en torsión pura nos sale 12,73. Vamos a ver entonces aquí cuánto te sale, te quiero decir. Mm, 1.79, eso sería Inge en centímetros. Así, 1.8. Ajá. Está bien. Igual hicimos por fatiga y nos sale un mayor valor incluso. A ver. Está bien. Eso es torsión pura, Inge. Lo último, el de 0,012. Ya, está bien. Entonces, ¿cómo han normalizado mayor que cuánto es? Ahí está todos los diámetros. 0.029. Sí, Sí. Sí, Entonces, ¿cómo Inge. han normalizado? el normalizado sería 31.75, ingeniero. Una pulgada, un cuarto. Parto, Inge. Esto sería
Sí, 31,75 sería esto. Sí, ajá. justo ahí están los diámetros normalizados que estamos utilizando, que son Ujú. mayores a los Sí, que hemos calculado. correctamente el normalizado. De 31,75 han dado ¿cuántos milímetros acá? Para que aquí Ah, va a haber un rodamiento y aquí otro, ¿no ves? sí, Entonces aquí Sí, están de tres. dando 31 menos 25, es más o menos 2,5. Sí, eso lo hemos sacado con la relación de Shigley, que nos dice que para rodamientos hay una relación que tiene que ver entre diámetros, entre 1.2 y 1.5. Está bien. Y este diámetro 18 para la polea. Sí, 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 y es mayor al que hemos Aquí lo que calculado les con falta torsión es, pura. aquí lo que les falta es tolerancias, ¿no? Tolerancias sí, dimensionales. Aquí hay que dar un apriete para que entre la polea. Y aquí una holgura, a este lado también, sí. ¿no? Así. sí, eso Ujú. nos faltaría. Total $117. No, 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 esos son los eso es gastos solamente indirectos, ingeniero. costos indirectos. Lo del ¿Cuánto sería costo en del total? material. Ese es del material, el de 1715 es del material y el En 118 total sería es costo. 1.832 Mm, dólares. esto es mucho más caro que en general todos los, estos son solamente materiales, ¿no? Sí, Para hacer Sí, costeos, para tomar mano de obra, todo lo que es insumos, alquileres, etcétera, etcétera, se multiplica por 2. O sea, sería, ¿esto es en dólares? sí, dólares, sí. Entonces te sale mucho, $3,400, mucho más caro que lo que, que lo que hay en el mercado, ¿no? Si es que multiplicamos por dos, como Siempre, nos siempre se decía, costea así. Lo costeo más rápido cuando ustedes estén trabajando ya, sacas materiales y multiplicas por 2. Eso es lo mínimo. Encima de eso, regatea. Menos de eso, no vas a perder. ya, porque, bueno, dijimos que estaba bien, porque también ahí estamos tomando en cuenta planchas completas, siendo que no vamos a utilizar toda la plancha. Eso, entonces no hay que ser todas las planchas, tiene que ser un mejor costeo, solamente el pedazo que les toca. Ah, O perfecto, sea, Inge. si vamos a No, necesitar solamente, no digamos, esto, se les va a asustar. Y aquí ya no hagan todo esto de aquí abajo, esto no, porque se van a sentir, no hay como sostener esto. Esto sí, porque esto está en catálogo. Entonces colocan, tomando en cuenta, otros otros costos como sueldos, salarios, etcétera, etcétera, multiplicamos por 2. Por lo tanto, el costo mínimo sería aproximadamente de tanto. Nada más. está bien, Inge. Muy bien, está. Muy ahí bien. en anexos hemos hecho cálculos Mm, extras. Ahí, por ejemplo, hemos dimensionado manualmente el eje secundario mm, porque nos salía un sistema hiperestático
y lo hemos calculado con Muy bien. teorema de Castigliano y para verificar lo del programa, y también hemos calculado manualmente correas. Pero si Porque estos son anexos, estos anexos tienes que llevar atrás. Estos son anexos. Sí, sí, ya es lo último eso, Inge. Ya están anexos, Inge. Se pasó al título de anexos. Sí, Ah, ya. ahí dice anexos. Eso ya es lo último que hemos hecho, puro Los cálculo a anexos. mano y... Ajá, exacto. y eso es de las correas, porque arriba hemos calculado con el programita del SKF. Ujú. Está bien. Está muy bien. Muy bien, muy lindo el proyecto. Bueno, termínelo y después súbanlo para que todos hagan este modelo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Está bien, Inge, Hay que gracias. corregir. Ojalá la potencia no nos salga más mayor de la potencia de impacto. La corrección que nos dijo sería solo para dimensionar el martillo, Inge, entonces no. No es para dimensionar la potencia. Eso significa Siempre hay la potencia para vencer la inercia. Y esa potencia, no venga a decir hay una potencia para vencer la inercia, si hay una potencia ya de funcionamiento, para moler. Ah, sí, Inge, sí. Sí, Entonces esa potencia hay que ver, por ahí no sale más. sí, Inge. Eso lo vamos a ver. Ujú. Ya. Muy bien, ahí quedamos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Muy bien. Ya. ¿Cuál es el otro? Buenas tardes, ingeniero. El segundo, por favor. ¿A quién se ha revisado ya? Moledora de Malta nos revisó y hemos modificado cosas. En análisis estático nos quedamos sin. Ahí nos equivocamos, Inge, con la normal. ¿Cuál de estas fuerzas va a romper? Va a romper al grano. ¿FR, W o N? La normal, ingeniero. No. ¿Y este mu cómo han hallado? Arriba dice Inge todo el sistema, en la sumatoria de fuerzas que hemos hecho. No, pero aquí Y está hemos, mu igual a tangente de phi, finalmente tienes que tener un valor para mu. sí. ¿Cómo Al así? final hemos hallado de manera experimental el mío. ¿Cómo? Abajo está. ¿Dónde? ¿Este? Sí, ahí está, ingeniero. Ujú. Nos hemos guiado por una clase donde nos habló de esto. ¿Qué han hecho? Han ido subiendo. Sí, hemos ido subiendo un poquito el ángulo y hemos calculado en X y en Y cuánto ha subido, y cuando desplaza el grano, ahí nos hemos quedado. Abajito están los datos que hemos hallado. No. No. RR más RF. ¿Qué es RF? RF es el radio de la partícula final cuando ya está triturado. ¿De dónde sale esto?
con el dibujito nos has guiado que coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Dónde está el eje aquí? Ahí se puede ver en la imagen, ingeniero, que RF es con... no sé si se puede ver, muy borrosa la imagen, ingeniero. En la imagen de más arribita está un poco más detallados los parámetros, ¿No? ingeniero. Este es el R y este es el F. Sí, ingeniero. Ese va a ser el inicial y este va a ser el final. Sí, ingeniero. Es como metemos la malta y luego cómo va a salir. Está bien. Coseno de esto sería RR más RF sobre la hipotenusa sería RR más RT. ¿Ya? Ujú. El diámetro del rodillo, entonces. Pero este phi no es este phi. Es el mismo, ingeniero. ¿Cómo va a ser? Si este phi es este tu ángulo para este ángulo del experimento. Sí, Con ingeniero, pero este ángulo es este ángulo, ¿no? Esto es para esto. Entonces, para mí igual a 0,43, le corresponde el 23,56, que está por acá. Entonces, este ángulo no es este ángulo de acá arriba. Este viene de los rodillos. Sí, ingeniero, creo que nos hemos equivocado de typear el símbolo para el ángulo en los dos casos. No, pero entonces ahora tienes que hallar este ángulo. Sí, ¿Cómo hallas ese ángulo? ya sería con el valor de la fricción. ¿Cómo al valor de la fricción? No solamente tienes coeficiente de fricción. Sí, con el coeficiente de la fricción despejando la anterior fórmula. ¿De dónde? De aquí. No tienes. Sí, No, del, diámetro del rodillo no tienes. Y ángulo no tienes, aquí tienes. No, el, aquí tienes dos incógnitas.
el ángulo y el diámetro. Disculpe, ingeniero, ahí arriba, lo primero que hemos hallado con nuestro análisis fue una fórmula que era la constante de fricción. Más arriba, por favor. Ahí le hemos dejado ahí, ingeniero, porque ese ángulo es el que necesitamos para nuestro diámetro del rodillo, o nos faltaba mío. Claro, pero ese es, Y una vez que hemos hallado mío con nuestro análisis propio que hemos hecho, hemos despejado la fórmula. no está mal esto. ¿En qué nos equivocamos? Porque o sea, porque si fuera esto cierto, FR sobre N, si fuera esto cierto, igual a tangente de phi, y ese es el ángulo, ¿qué significaría? Que no importa si hagas piedras o hagas granos, esta fuerza normal estás considerando que va a ser la misma. Y eso no es verdad. Cuando tú tienes esta fuerza normal, tiene que ser ya aquella fuerza necesaria para moler el grano. Eso tiene que salir de la fuerza necesaria para triturar el grano. Porque no es lo mismo romper maíz, moler maíz o malta que piedras, ¿no veo? No. Sí, ¿Estamos de ingeniero, acuerdo? pero no estamos intentando calcular la norma o la fuerza con la que se va a moler, es solo una fórmula donde podríamos hallar la mu y el ángulo. No, escucha. Cuando este va a entrar, acá, se va a moler, ¿no ves? De este diámetro va a pasar a este diámetro pequeñito. De grande va a pasar a pequeñito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. A ver. Entonces, eso va a generar fuerzas normales acá en los cilindros. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí o no? Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Ahora, ¿esa fuerza normal va a ser lo mismo para moler café que para moler piedras? No, ingeniero. No, No, ingeniero. no va a ser. Por eso que esto está mal. Eso nada que ver, está mal. Entonces, esa N, ¿cómo vamos a hallar? Esa N tiene que ser la fuerza necesaria. O sea, como no es lo mismo esta N, que es la que va a romper, no es lo mismo para romper maíz que para romper piedras, entonces tenemos que hallar cuál es la fuerza N para romper la malta. Ese tiene que ser un dato. ¿Cuál es la fuerza necesaria? Ahora en este caso tienen que ser pruebas. Tienes que agarrar la malta y en esto no va a ser por fuerzas de impacto, sino va a ser por una prensa. Entonces tienes que agarrarte una prensa y hasta que se muela. Esa va a ser tu fuerza N. Esa va a ser tu fuerza N. Y en función de la fuerza N, teniendo la fuerza N, entonces puedes hallar la fuerza de está jodido. Este es el diámetro de qué? ¿Qué es esto? Diámetro inicial de la malta es el de T. Menos diámetro final sobre 1 menos coseno phi. Y este phi, ahora tienes que darte, esto es más o menos así, esto sale de acá. Está mal. Se han copiado de alguna tesis, pues yo lo hubiera tirado esto. Esto está pésimo, mal. Eso viene más o menos de aquí. Esto hemos hecho ya.
Viene de este análisis. De este análisis. Es lo mismo que este, parecido a este. La longitud mínima, la longitud mínima, la longitud mínima, acá sería cuando estos dos están juntos, sería 2 veces RA, ¿no? La longitud. Ya. Más o menos aquí por acá. La longitud mínima sería cuando esto sería unido. Este con esto. ¿No? Y la longitud máxima va a ser 2 veces esto más, o sea, 2 veces esto más esto para que se vaya. ¿No? Esa sería la longitud máxima. La distancia entre centros. Esto es más o menos por aquí. Esta cosa es más o menos. Creo que va por aquí. Hay que insertar por aquí, por aquí está la cosa más o menos. Aquí sería una bola. Aquí estaría la otra bola. Pues la longitud mínima, la distancia mínima entre centros sería ahí, ¿no? Eso no nos conviene. Lo que sí tenemos que estar ahí. Ahora, esta distancia, esta distancia entre centros va a ser igual. Y aquí va a estar la bolita. Ahí, un poco más. Va a entrar de ese tamaño y va a salir pues, de este tamaño, ¿no? Esta distancia. Entonces, esta distancia, vamos a tener esta distancia. Y esto va a ser en función del diámetro de los rodillos. Así, ¿no? Entonces, coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo, evidentemente va a ser igual. O sea, para ver a qué distancia deben estar estos, ¿no? A qué distancia deben estar los centros de estos. Evidentemente, el coseno de este ángulo alfa le pondré, ¿no? El coseno de ese ángulo que va a ser igual. El coseno de alfa va a ser igual a que A sería radio del rodillo, R del rodillo, 2 veces radio del rodillo, ¿no? No, sería radio del rodillo más el radio aquí chiquitito, porque aquí va a estar el chiquitito. Joder. Por ahí tiene que pasar.
Entonces sería más el radio fino, el radio final, dividido, paréntesis, el radio del rodillo más el radio inicial. Eso va a ser, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, no tenemos nada más que ver. Ahora, para eso, ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos simplemente hallar este radio, el radio del rodillo. El radio del rodillo puede ser cualquiera. No tiene por qué, no tiene nada que ver, podemos ser con uno grande o con uno pequeño. El radio del rodillo no. O te das el ángulo alfa o te das el radio del rodillo. Y hay que ir jugando más o menos con ambos. Y hay que ir jugando, hay que ir diciendo, no sé, para un ángulo alfa igual a 30 grados, alfa igual a 30 grados, ¿cuánto te sale? Nosotros comenzamos acá. Porque igual hemos entrado ahí. El radio mínimo decimos cuando están juntos no va a moler. Entonces sería 2 RA. O sea, no puede ser 2 RA. El máximo no puede ser cuando se pase. Entonces decíamos más o menos debía estar, y aquí hemos ido sacando ángulos. Por ejemplo, para 40 grados hemos sacado el radio, para 45, para 50, ¿no? Y al final nos hemos quedado con uno de 44.3. Hemos ido jugando. Yo creo que algo así hay que hacer. Algo así hay que ir haciendo. Ahí también debe depender esto, sí. Y aquí creo que también puede ir acá. Que la fuerza de rozamiento acá tiene que ser mayor que 0. A ver cómo han hecho. ¿Entienden más o menos lo que les digo, no? Entonces tenemos que hallar. Sí, ingeniero. Ahora, lo que tenemos que ver es que aquí va a haber una fuerza normal. Aquí va a haber las fuerzas normales. Ahí va a haber una fuerza normal. Y aquí va a haber una fuerza tangencial. ¿No? Esta es la fuerza normal y esta es la fuerza tangencial. La fuerza normal es la que va a romper el grano. Y la fuerza de rozamiento tiene que ser mu por la normal y tiene que ser mayor que 0. Creo que de ahí podemos hacer. La fuerza de rozamiento va a ser igual a mu. La fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por la normal. ¿Dónde está? Mu por n, ¿no? Y esto tiene que ser mayor que 0.
más. Eso tiene que ser mayor que cero. Entonces, esto evidentemente tiene que ser mayor que cero. Al revés. Tiene que ser mayor que cero. Porque si es igual a cero, no va a caer. No va a caer. O sea, se va a quedar quieto o va a resbalar. Si es menor que cero, que significa que está hacia el otro lado y va a resbalar. Entonces tiene que ser mayor que cero. ¿Y cómo macho? Aquí está mal. Están haciendo el eje X acá. Este sería tu eje X, tu eje Y. Entonces sería FR menos W seno de teta, seno de alfa sería.
Hola, hola. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por favor, confírmeme si me están escuchando.